Y yo me pregunto, bueno, ¿qué estamos ofreciendo? Porque entraba yo antes, ¿no? Y decía, bueno, ¿a qué viene esta gente aquí? ¿A qué has venido tú aquí? ¿Qué estamos ofreciendo, no? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos viviendo o qué estamos dando? Porque lo más importante no es... Bueno, dices, y si se van 54 millones, que no seas tú uno de ellos, ¿verdad? Que en la lista no aparezcas. Qué bueno que entres o entre gente conocida tuya entre los que entran, pero que no entre los que salen. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y versículos 7 al 14, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:7. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Yo digo, qué bonito ver un nuevo convertido, alguien que de repente descubre el amor de Dios, el perdón y la salvación. Y siempre digo, ¿no? Qué tremendo los cristianos viejos que cuando alguien es así le dice, tranquilo, ya se te pasará. Ya se te pasará ese entusiasmo. Y yo digo, a mí no se me ha pasado. En junio hago 40 años de convertido. Alguno más en este mundo, ¿no? Pero de convertido hago 40 años. Y a mí no se me ha pasado el entusiasmo. No sé cómo llevas tú tu vida. Claro, el Señor se enfadó, se enojó con aquellos que siempre andaban vagando en su corazón. No sé si entendemos lo que significa eso. Pensamientos de aquí para allá, sin tener el corazón centrado en aquello que merece la pena. Y, ¿sabes? No es el sistema. No es el sistema cúltico. ¿Qué es lo que merece la pena? La relación personal con Jesús. Porque uno se puede bandear por medio del mundo evangélico, pero cuando alguien se pone delante de Dios, ahí no hay medias tintas ni otro tipo de situaciones. Tú no le puedes engañar, ni él te va a engañar a ti. Es donde se manifiesta la verdad delante de Dios, ¿no? Pero los que andan vagando, poniendo excusas, en fin, todas estas cosas, sin un corazón comprometido, terminan en esa situación. Y es tremendo ver cómo dice la palabra que ojalá fueras frío o caliente, porque a los tibios, ¡blah! A la gente no le gusta hablar de vómitos, ¿verdad? Yo a veces en mitad de la comida empiezo a hablar de vómito y dicen, ¡no! Aquí no hables de eso, ¡qué asco! Y dices, pues qué pena que alguien sea vomitado, como esos 54 millones, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Sino, ¿qué tenemos que hacer? Exhortarnos los unos a los otros para que nadie se endurezca por el
el engaño del pecado, sino todo lo contrario. Lo que tiene que ser la iglesia es el lugar donde uno es reafirmado, ¿verdad?, en su vida delante de Dios, y quizá motivado a conocer más del Señor y estar cada vez más animado, ¿verdad? Dices, bueno, tú suelta tu rollo, que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Digo, vale, muy bien. Estás camino de ser de los vomitados, si esa es tu actitud. Y yo no quiero que tú te pierdas. Luego veremos lo terrible que es eso, ¿no? Mantener hasta el fin nuestra confianza del principio, nuestro entusiasmo, nuestra gracia, cada uno, es decir, no como un grupo, sino cada uno en ese entusiasmo. Porque Dios es maravilloso cuando van las cosas bien, pero es mucho más maravilloso cuando van las cosas mal. Donde realmente se ve la diferencia es cuando estás en dificultades. La diferencia que tienes frente al resto que no tienen la gracia de Dios sobre su vida. Amén. Primera de Juan 2, 28 y 29. Termina pronto, que nos estás fastidiando. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Que no nos alejemos avergonzados. ¿Qué ocurre cuando alguien hace algo mal? Pues o tiene mucha cara o se avergüenza, ¿verdad? Hay gente que le da igual, pues lo hace mal, pues oye, ¿qué pasa? Y bueno, pues hazla tú mismo. Cualquier cosa mal hecha acaba dando resultados malos para la vida, tarde o temprano. Si es temprano, es por la gracia de Dios. Si se tarda, el golpe es más duro después. ¿Qué ocurre cuando alguien hace las cosas bien? Que eso tiene consecuencias positivas también. ¿Es así? Y alejarse avergonzado. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando alguien peca? O eso, o a lo hecho pecho, como dicen algunos, o dices, no, voy a avergonzarme ya para arreglar, para solucionar el tema, para que no me tenga que avergonzar al final, cuando viene la cosa que cae por su peso. Y por eso, qué bueno que recibamos luz, enseñanza y corrijamos lo que está mal en nuestras vidas pronto. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bueno, pues eso. Y si no, pues vienen las consecuencias, es así. Hay quien piensa en Dios como el juez, que es juez, pero como el juez castigador, que está ahí, como lo hagas mal, palo. Iba a decir como las madres, no. Cuando Dios nos habla para que nos corrijamos, es porque sabe cuál es la consecuencia del pecado en nuestra vida. ¿Cuál es la consecuencia de una vida de vanidad? ¿Cuál es la consecuencia de pecados concretos sobre la vida? Y cuando alguien intenta evitar la consecuencia del pecado, se está equivocando. Lo que hay que evitar es el pecado, no la consecuencia. Porque en la medida en que tú vayas paliando la consecuencia, eso va a tener un resultado mucho más grave. ¿Amén? ¿Es así? Por eso dices, no, mira, es que yo no hago esto. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias sobre mi vida. No es inteligente, no es sabio. Pecar nunca es sabio. Amén. Entonces,
¿Y cómo evitamos eso? Pegándonos al Señor, arrimándonos más. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿verdad? El que se acerca al Señor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los ensalte cuando fuere tiempo. Cerca del Señor tenemos esas posibilidades, y cuando estamos cerca del Señor nos vamos a seguir maravillando de las cosas que Él hace por nosotros y con nosotros. Y por eso es importante, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 11, del 1 al 3, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto y les dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La preocupación que tenía el apóstol Pablo con la iglesia en Corinto es que dijo, es que vivís en un sitio donde hay mucho jaleo y tengo una carga especial por vosotros, les decía. No quiero que os desviéis, no quiero que os apartéis, que tengáis cuidado para no desviaros, para que no seáis engañados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Estábamos estos días hablando, ¿no? A veces las iglesias venden iglesia. ¿Y cuál es la mejor iglesia? La nuestra. Ese es el problema. Dice, mira, la única iglesia que merece la pena estar es en la iglesia de Cristo. Y eso significa estar en comunión, en relación personal con Él. Y estáis aquí porque, bueno, yo qué sé, por qué estás aquí, tú sabrás. Porque de alguna forma el Señor os ha traído a este lugar para que este sea un sitio donde podáis conocer mejor a Jesús y donde podáis mantener una estrecha relación con Él. Amén. Eso es lo importante. Lo demás, la estructura, el sistema, la forma que tenemos de hacer las cosas es secundario. Si Dios no está en medio nuestro, ¿para qué estamos aquí? Amén. Pero él decía, cuidado, que os podéis desviar por el engaño del diablo, de la sincera fidelidad a Cristo, que es lo que realmente importa. Una vez un hermano que se iba a misiones me dejaba un obrero suyo y me dice, este chico siempre me ha sido fiel. Y yo le dije, ese es el problema, que es fiel a ti. Yo quiero gente que sea fiel a Jesús. Y eso se ve luego en el día a día de las personas, ¿verdad? Recuerdo una vez unas mujeres que vinieron a interceder por nosotros, venían a la casa, se metían en la habitación, decían que estaban todo el día orando. Luego el rato que salían eran insoportables. Salían a comer, salían a desayunar, a comer y a cenar. Y siempre exigiendo. Yo decía, el que está con Cristo no exige. Bendice, porque imagínate, tú estar horas en la presencia del Señor. ¿Qué le pasaba a Moisés? ¿Sabes lo que le pasaba a Moisés cuando volvía al pueblo? Que se tenía que poner un velo, porque la presencia de Dios era tal que su rostro reflejaba la gloria de Dios. Y cuando alguien está mucho tiempo en la presencia de Dios, tiene que manifestar la gloria de Dios en su vida, ¿verdad? Había alguien que me decía, llevo la mejor época de mi vida en mi relación personal con Dios. Y decía, pues los que están alrededor tuyo no dicen lo mismo.
Están hartitos de ti. Así que no me encaja, no me cuadra lo que tú dices con lo que dicen los demás de ti. Y si tú estás viviendo una vida en la presencia de Dios, los demás tienen que sentir la bendición de Dios sobre tu vida. Amén. No te desvíes, no te extravíes, sino llénate de la presencia de Dios, ¿verdad? En Juan 15, versículos 4 al 7, seguro que lo conocéis bien, este texto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Qué ocurre con el que se separa? Es echado fuera. Y se seca. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Es decir, hay un proceso. Es fuera el que se separa. Y es curioso porque cuando alguien pierde su relación personal con el Señor, se va volviendo más arisco, más rebelde, más que juzga todo lo que ocurre alrededor y que siempre está diciendo las cosas que están mal. Vivir cerca del Señor da esperanza, produce gozo y alegría. Te hace ver que no hay ningún asunto suficientemente complicado que no tenga respuesta en el Señor y que no hay nada que se escape de su control. Porque Él es el Dios todopoderoso, el Altísimo, el que tiene control de las cosas que ocurren. De tal manera que el que tiene una vida de relación personal con el Señor tiene ánimo, tiene visión, tiene entusiasmo. Y cuando alguien se aparta de eso no ve más que lo malo. Pablo a los filipenses les dice, pensad en lo bueno. ¿Por qué les dice eso? Porque estaban siempre, eran del equipo de las pegas y de las quejas. Todo está mal, todo está mal, todo está mal. Y cuando todo está mal, es que estás mirando al que hace las cosas mal, no al que hace las cosas bien. Y cuando tú tienes un tiempo de contacto con el Señor, Él te lleva a corregir, primeramente en tu vida y luego a lo que está alrededor tuyo, de tal manera que manifiestas luz y esperanza a los que te rodean. Y esa actitud de rebeldía te lleva a estar fuera. Es decir, no puedo estar en comunión con estos que aleluya y gloria a Dios y qué bien todo. No está bien todo. Y bueno, todo no está bien, pero si en tu vida está bien, tú puedes hacer que lo que está alrededor esté mejor que lo que estaba. Amén. Es así. Y luego se secan. No hay un mensaje, no hay vida, te secas cada vez menos gozo, menos entusiasmo, menos gracia, menos todo. Tremendo, ¿verdad? Si permanecéis en mí, entonces cambian las cosas. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque el que está en la presencia de Dios no quiere caprichos,
quiere que la gloria de Dios se manifieste en su vida y en los que le rodean. Amén. Por eso dice eso. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, y versículos 4 al 6, y es tremendo esto, y este texto y el siguiente son tremendos. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. A algunas personas es bueno decirle, sería mejor que no hubieras venido hoy aquí, porque en la medida en que escuchas la palabra de Dios, estás comprometido, porque no puedes alegar ignorancia cuando has recibido palabra de verdad. Y a otros hay que decirles, qué bueno que viniste, porque escuchas y recibes y produce fruto en tu vida, ¿no? Pero los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, todo eso está a nuestra disposición. El problema está en los que recayeron. Qué tremendo, ¿no? Que no haya expectación. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Si uno no se puede equivocar? Sí, se puede equivocar. Uno puede pecar, puede fallar, pero lo que no puede hacer es eso. Ante el pecado, decía antes, hay personas que dicen, no, es que y se justifican en lo que están haciendo. Hombre, Dios sabe que soy débil. Por eso te ha dado el Espíritu Santo, para que puedas vivir en victoria. Bueno, es que a veces hay situaciones, sí es verdad, a veces el diablo nos engaña y qué bueno que lo reconozcas y digas, yo no quiero perder. Oye, el grito más tremendo que se escuchó en la cruz fue cuando Jesús se siente apartado de la comunión con el Padre. Y dijo eso de Elí, Elí, no sé qué, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo más duro que pasó Jesús en la cruz fue la separación de la comunión con el Padre. El precio más caro de todo su sufrimiento en la cruz fue ese. Porque en el resto tenía el gozo puesto delante. Pero el pago de la falta de comunión con el Padre fue tremendo. Y hay cristianos que no valoran lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Estábamos eso ayer y yo decía, bueno, qué bueno es estar entre hermanos, porque podemos dejar las cosas y no las roba nadie. Hay confianza, podemos hablar lo que sentimos y nadie nos critica. Y alguien podría decir, pero esto no es la iglesia. Dije, sí, eso es lo que debe ser la iglesia. No va a haber puñaladas traperas, es decir, ni gente que quiera medrar, porque el Señor da a cada uno la gracia que le da y entonces uno tiene lo que tiene. Vivir en una iglesia guiada por el Espíritu, en un grupo guiado por el Espíritu, es una bendición tremenda. Amén. Y poder experimentar esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien te viene y te dice o te pone una posición en la que tienes que mentir, dices, mira, que mienta tu prima, porque yo no voy a mentir.
Prefiero asumir las consecuencias de la realidad a mentir. Dices, surgió el tema porque estábamos, había un tema de 5 euros. Dices, ¿verdad que ninguno de nosotros va a robar 5 euros? Y yo les conté cómo en un ayuno, hicimos un ayuno de 7 días. El día 4 vino una comisión a hablar conmigo. Dice, si conseguimos que Ramón rompa el ayuno, los demás lo van a romper más fácil. Pero bueno, y me vienen, dicen, es que estaban preparando una sardinada al lado del sitio donde estábamos. Otros hermanos que no estaban de ayuno estaban haciendo una sardinada. Dijo, es que están haciendo una sardinada y venía el olor de las sardinas y precisamente a mí se me cierra el estómago con ese... Decir, no es que no, pero ¿qué les dije? Hombre, no me traigáis para tentarme una sardinada. Yo de ostras para arriba. Claro, jamón de 4J y decir, si no no me menosprecies con esta prueba tan pequeña, que lo que Dios me da es más que eso. Y no consiguieron convencerme. Y es que con unas sardinas no... Habéis venido tentándome con algo. ¿Y cuánto? ¿5 euros? Por 5 euros me voy a... Dicen, por favor, empieza a poner ceros. Ni con 1 millón, ni con 5 millones. ¿Dónde está el valor de tu vida en el Señor? ¿Cuánto valdrá la salvación de tu alma? El Señor lo valoró y Él dijo que vale más que el mundo entero. Y qué bueno que tú puedas decir, mira, una vez que he conocido al Señor, y yo les dije, a mí me suele gustar poner el ejemplo de José Mota. No te pido que me lo mejores, igualamelo. Lo que Dios me da, igualamelo. No puedes. No me puedes ofrecer ni siquiera lo mismo que el Señor me ha dado. Así que no me insultes con tus tentaciones. Qué bueno que sea así, ¿verdad? En tu vida. Que tú puedas decir, mira, no hay por dónde. Cuando me ofrezcas lo mismo que el Señor ya me ha dado, no me ha ofrecido, me ha dado, hablamos. Como no lo puedes hacer, pues déjame tranquilo, ¿no? Qué bueno que sea así. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. No juguemos con nuestra salvación. Pero me ha llamado especialmente la atención en 2 de Pedro, capítulo 2. Es muy fácil de recordar. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. 2. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y alguien puede decir, hombre, por lo menos el tiempo que han estado en la iglesia, algo bueno les habrá quedado. Pues la palabra dice que no, que es peor. Volver atrás no es una opción. No es una opción. Y sin embargo hay muchos que la toman. Y es para peor. Es para peor. Siempre es para peor. Por eso cuando alguien nos dice, mira, yo tal, no sé qué, me quiero marchar,
Decimos, mira, ese no es el camino. Ese no es el camino para tu vida. Porque mejor hubiera sido que no conocieras a que habiendo conocido te vuelvas atrás. Por eso nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para alcanzar las promesas de Dios. Y hay quien anda por medio y que no se entera. ¿Y tú por qué? ¿Por qué sigues ahí adelante? ¿No es suficiente? Digo, no es suficiente. El apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, ciertamente olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de gloria que una vez de haberlo conocido. Es decir, a Pedro viene, el Señor viene a los discípulos y les dice, le dicen ellos al Señor, Señor, la gente se marcha. Está habiendo deserciones, la gente se marcha. La respuesta del Señor, ¿cuál fue? Qué bien. ¿Queréis iros vosotros también? Hay libertad. Vete a donde quieras. Y ahí Pedro, el efusivo Pedro, dice, Señor, ¿a quién iremos? Pero, ¿cómo vamos a ir a otro sitio? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú nos has enseñado la verdad. Sabemos que tú eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios. Sabemos quién eres. Sabemos a dónde nos llevas. Aunque Felipe no se enteró de mucho, pero le tuvo que decir el Señor, Felipe, tanto tiempo estás conmigo y todavía no me conoces. Pero Pedro le dice, ¿a quién iremos? Hemos encontrado la perla del gran precio y hemos renunciado a lo que el mundo a nuestro alrededor produce. ¿Por qué? Porque era peor. Y ahora eliges lo peor frente a lo mejor. ¿Cómo puede ser eso? Yo no entiendo. ¿Qué pasó? Y algunos llegan a esa situación después de un camino, de ir perdiendo fuelle, de ir perdiendo gracia. Que no seáis ninguno de vosotros, porque mejor os hubiera sido no haber conocido, mejor no haber entrado por esa puerta, mejor no haber dado la gracias a Dios y haber participado de lo suyo, que después de haberlo hecho, apartarse. Eso es lo que dice la Biblia. Y termino con Santiago 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Afirmad vuestros corazones, reafirmar, confirmar. Yo creo que hoy es día de reconfirmación, de decir, yo sé en quién he creído, yo sé dónde estoy, yo sé que voy por buen camino, que voy hacia arriba, no hacia abajo, que no me estoy secando, sino que estoy floreciendo. Estamos en otoño, las hojas se caen, pero el que está en el Señor es como el árbol plantado junto a las aguas, que nunca verá el otoño, sino que sus hojas siempre están verdes, perennes, no caducos, hoja perenne, fruto siempre. A veces voy a sitios que tienen limoneros que dan
fruto todo el año. Y digo, bueno que puedas sacar limones todo el año del árbol y que el Señor venga a ti a sacar fruto de ti todo el año, en cualquier momento, en cualquier situación. Por eso qué bueno que reafirmemos nuestros corazones en el Señor hoy. Tú verás, vamos a orar por ello. Un momento de reflexión personal. Señor, y especialmente te pido que traigas renuevo a aquellos que están en una situación de duda, en tibieza, que están secándose, trayendo caducidad las promesas de Dios en sus vidas, para que sean renovados hoy, Señor. Señor, que por medio de tu Espíritu Santo reafirmes los corazones en ti, Señor, y podamos así, fortalecidos en tu gracia, seguir adelante en el camino. Gracias, Señor, que estás cerca, tu venida está cerca, tu gracia en nosotros también, Señor. Manténnos firmes hasta el fin, Señor. No permitas que ninguno se aparte, que ninguno tenga ese ejemplo de desobediencia en su vida, sino que podamos tener la gracia de llegar hasta la meta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.